Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a ver si estamos live. Estamos comprobando, teóricamente estamos live. ¿Nos confirman esto, Cristina? Sí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este webinar de presentación del informe 10 retos tecnológicos, políticos y sociales de la humanidad que hemos escrito juntamente con Ignasi Belda, el doctor Ignasi Belda. Presento rápidamente a todos los participantes de este webinar. En primer lugar, a Carme Artigas, nuestra secretaria de Estado de Agenda Digital, gran empresaria, en su época no, digamos, de no servicio público, a quien nos hace mucha ilusión saludar y que esté aquí con nosotros. También a Gianpaolo Sant'Orsola, a Gianpa, que es el CEO de Adevinta. Adevinta, os lo contará, él es una grandísima compañía tecnológica con base en Barcelona. A Olivier Puig, de American Tower, es su vicepresidente y presidente para Latinoamérica y EMEA. Y finalmente a Fernando Oliveros, que es el vicepresidente para North Latam de Medtronic. Con todos ellos vamos a hablar y a discutir sobre el documento y un poco sobre estas tendencias de futuro, no futuro justo el que hablamos de la posnormalidad, sino un futuro mucho más a largo plazo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que esto va a suponer un análisis mucho más abierto. Y indicaros básicamente que vamos a empezar con la intervención de la secretaria y posteriormente Ignasi va a hacer un pequeño resumen del contenido del documento para entrar posteriormente en la conversación con nuestros tres invitados empresariales. Secretaria de Estado, Carme Artigas, adelante cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación de este estudio. Felicitar, por supuesto, a Llorente y Cuenca y a todas las personas que han participado, porque creo que es un gran atrevimiento, ¿no? Pues lanzarse a hablar de retos y hacer un poco el diseño de hacia dónde van las tendencias de futuro y, sobre todo, dar esta información hoy para poder anticiparnos a los cambios, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que la realidad que nos está envolviendo a nivel tecnológico y digital para nada es futuro, sino que es presente, y ningún momento más oportuno que esta realidad post-COVID a la que todos hemos tenido de hacer frente, ¿no? Y que nos ha alterado absolutamente las prioridades y las velocidades, ¿no? Y os puedo decir que había acciones de mi Secretaría de Estado que tenía previsto hacer segunda mitad del año, incluso segunda mitad de legislatura, que hemos tenido de anticipar debido a la situación del COVID, ¿no? Decían que en España nos dan 6 años y no nos adaptamos, o cuando nos dan 6 semanas, pues lo hacemos muy bien. Y así lo hemos hecho. Y lo que ha puesto de relevancia esta crisis sanitaria es la capacidad de nuestro país en adaptarnos muy rápidamente a los retos tecnológicos y digitales, y que todos estos cambios, el ritmo de aceleración cada vez es más rápido, lo que obliga a una capacidad de adaptación y de disrupción nunca vista, sobre todo a nivel público. Yo os puedo decir, como sabéis, que yo asumí el cargo, me nombraron en enero, asumí el cargo el 13 o 14 de febrero y el 12 de marzo estaba confinada junto a más de 100.000 funcionarios públicos que de la noche a la mañana se les envió a teletrabajar. Y esto es un reto sin precedentes. Imaginaros lo que significa, pues, estar trabajando con un equipo que aún está creándose en un entorno de teletrabajo y asumiendo, por ejemplo, en 2 meses el desarrollo de 4 proyectos tecnológicos en teletrabajo, en cooperación público-privada y en una situación de estrés máximo, ¿no? Yo creo que se pone muchísimo en valor en España, por ejemplo, que no ha caído la conectividad. Sacamos pecho de que es el único país del mundo donde no ha caído Netflix, y no ponemos suficientemente en valor que es un país donde no ha caído la administración digital, porque la administración ha seguido funcionando en tiempos de pandemia y, por supuesto, en teletrabajo y con todos los retos que esto supone. Por lo tanto, esto no es ninguna excusa, sino que es el signo de los nuevos tiempos y, sin ninguna duda, las políticas públicas también se tienen que adaptar y han de ser muchísimo más flexibles a los grandes cambios. Yo os quiero transmitir que desde el Gobierno de España, y en particular desde la Secretaría de Estado, somos tremendamente conscientes de que esto es parte de nuestra función, adaptarnos y prepararnos como país. Y es por eso que nace esa Secretaría de Estado
con dos nombres nuevos, digitalización e inteligencia artificial, que para nada son casualidad, sino que son un compromiso de este gobierno de impulsar la digitalización de España y el desarrollo de tecnologías nuevas como la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras para hacer los cambios estructurales que el país necesita para ponerlo en primer nivel, ¿no? Y estos cambios, como el impacto que va a tener la inteligencia artificial, el Big Data, los nuevos riesgos de la ciberseguridad, se deben hacer desde una visión prospectiva. Si tenemos de anticiparnos y prever esos cambios, tal como habéis hecho vosotros en vuestro informe, y adaptar nuestras políticas públicas para que sean mucho más eficientes, mucho más flexibles y adaptadas a la realidad del momento. También señala vuestro estudio la desconfianza, ¿no? Y esto es clave para el desarrollo tecnológico, generar confianza en que el desarrollo de la tecnología va a estar centrado en las personas y que los cambios tecnológicos al final revierten siempre en un progreso social y en un bienestar y en oportunidades de generación de una mejor economía, pero sobre todo oportunidades de empleo mayores y trabajos más cualificados. Y esto soy una firme convencida. Todo esto lo vais a ver pronto en lo que es la agenda digital del gobierno. Llevamos muchísimos meses trabajando, también el COVID nos ha generado un parón, pero ya hemos retomando la agenda digital y os puedo anunciar que antes de final de mes es inminente el anuncio de la agenda digital del gobierno, una agenda liderada por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde mi Secretaría de Estado tiene un peso específico muy grande, como comprobaréis después en el número de planes que vamos a coordinar, pero que es una agenda no solamente de gobierno, sino es una agenda de país. Y en esta agenda de país apostamos por una digitalización efectiva y de calidad, pero sobre todo que todo el reto que nos ofrece la tecnología y la digitalización revierta finalmente en un país más productivo, más competitivo, más moderno, justo, también eficiente y, como no, equitativo. Porque al final todos esos cambios los tenemos que hacer sin dejar a nadie atrás y teniendo en foco la reducción de brechas digitales, de género, generacionales y también territoriales. Uno de los ejemplos más claros ha sido justamente la lucha ante el COVID, donde nos hemos dado cuenta que la diferencia entre trabajar o no trabajar era un ordenador y una conexión a Internet, entre poder educar a tus hijos o no poderlos educar era un ordenador y una conexión a Internet, y entre poder hablar con tus familiares o socializarte o no poderlo hacer era una conexión a Internet y un ordenador. De hecho, una de las cosas que nosotros teníamos previstas al final del año y hemos tenido de anticipar ha sido el plan Educa en Digital, donde en un mes hemos sido capaces de activar más de 270 millones de euros para reducir la brecha digital de más de 500.000 hogares en España que se han quedado sin poder atender la educación de sus hijos porque no tenían un ordenador en el hogar conectado para que sus hijos pudieran acceder. Y parece que a veces hablamos de 5G y de inteligencia artificial y a la vez tenemos también esta realidad en España de la cual no nos podemos olvidar. Pero evidentemente estamos aquí para resolver los retos de futuro y como bien apuntáis en este documento, que quiero felicitar, por supuesto, tanto la metodología de trabajo como las grandes conclusiones, uno de los grandes retos es la inteligencia artificial y a mí, por supuesto, me toca de lleno, ya no porque me atreví a ponerlo en el nombre, sino porque, como sabéis, soy una devota de estos temas y me voy a permitir el lujo de apuntar algunas de las cosas que decís en vuestro estudio, incluso comentarlas, ¿no? Perdonadme por no dar el atrevimiento, ¿no? En primer lugar, habláis de que una de las cosas que obliga la inteligencia artificial y muchas de esas tecnologías es en un nuevo entorno regulatorio, ¿no? Y la dificultad de tener esta regulación flexible. Fijaros en un tema que yo me he dado cuenta en los últimos años. Hasta ahora, cuando tú regulabas, tenías dos mundos, el mundo del derecho público y el mundo del derecho privado. El derecho público era siempre una regulación ex ante y el derecho privado ha sido siempre una regulación ex post. Es decir, el sector privado siempre puede hacer todo lo que quiera, excepto lo que está específicamente prohibido. Mientras que el sector público solo puede hacer aquello por lo que está específicamente autorizado. Pero hay un punto de inflexión en todo eso donde se mezclan estos dos mundos, que es la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos por primera vez es una ley ex ante en un entorno privado. Es decir, la gente le dices, solo puedes hacer con los datos personales aquello que yo específicamente te autorice a hacer o aquello en el que tu cliente o tu ciudadano específicamente te autorice. Y esto nos cambia por primera vez las dinámicas regulatorias. Y por lo tanto, en todo lo que va a venir de innovación tecnológica futura, va a coexistir
esta diferencia de dinámicas. Cuando hablamos de regular la inteligencia artificial, tenemos de encontrar el equilibrio entre no matar un sector de innovación porque somos excesivamente escrupulosos en la regulación ex ante, igual sencillamente regular aquello que genera riesgos y empezar por la autocensura hasta que tengamos una idea muchísimo más madura de aquello que queremos regular. Por tanto, yo creo que aquí poner este punto era importante desde mi punto de vista a la hora de reflexionar por qué es tan complejo regular estos temas. El segundo tema que habláis a nivel de retos, muy importante, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, es de la regulación y protección de los datos de carácter personal. Y ahí los datos de carácter personal, como hemos visto estos días, cada vez ampliamos su alcance. Ayer salió que la voz va a ser considerado un dato personal, que evidentemente lo es. Además, con voz puedes identificar a las personas casi con mayor precisión o equivalencia que la huella dactilar, ¿no? Pero fijaros que tenemos de ir más allá. Nosotros justamente esta semana pasada, hace 2 o 3 semanas, relancé desde mi Secretaría de Estado el equipo de trabajo para desarrollar la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía. No solamente tenemos de proteger a los datos personales, tenemos de protegernos también en que los derechos que habíamos adquirido en el mundo analógico sigan siendo nuestros derechos en el mundo digital, pero sobre todo, qué nuevos derechos como sociedad nos queremos otorgar en nuestro nuevo entorno que nos rodea. Pero iré mucho más allá y seré un poco más provocadora. No solamente tenemos de empezar a proteger, como ya hemos hecho, los datos, protección de datos de carácter personal, que además sabéis que la OEPD, la GDPR, se va a revisar, porque llevamos ya 2 años, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que algunas cosas las ha regulado muy bien y unas cosas directamente son grandes puertas de entrada a la no regulación justamente, sino que tenemos que empezar en cómo regulamos también los datos industriales. La crisis del COVID pone bajo la lupa la reflexión sobre cuál debe ser la nueva política industrial europea y las excesivas dependencias que hemos tenido, por ejemplo, a la hora de fabricar respiradores o de tener mascarillas o de tener materiales estratégicos de nuestro país en países terceros, dile Asia o dile Estados Unidos, ¿no? Por tanto, una de las grandes lecciones del COVID es volver a redefinir lo que van a ser reservas nacionales estratégicas. La reserva nacional estratégica puede ser petróleo, pero pueden ser mascarillas o pueden ser enfermeras, que las teníamos todos en Gran Bretaña. Por tanto, a partir de ahí, la nueva política industrial europea va a ser una política donde estamos hablando y reclamando temas como la soberanía digital europea y un control muchísimo mayor de nuestros datos, incluidos los datos industriales, que también tendremos que preservar en un mundo dominado por sensores donde las ventajas competitivas van a estar basadas en los datos, en el conocimiento y en el valor estratégico que le podamos sacar a esos datos. Hablamos también en vuestro estudio de lo que es los cambios en el trabajo y también si va a haber una sustitución digital de determinadas profesiones que hasta ahora estaban exclusivas para los humanos, ¿no? También lo hemos visto, una de las cosas que también hemos tenido que adelantar es todo el tema de acceso al teletrabajo por las pymes. Y nadie se le escapa que nos hemos dado cuenta que el teletrabajo es una realidad, pero que el teletrabajo estaba pensado para poder conciliar la vida personal y profesional y ahora nos hemos dado cuenta que también puede ser una nueva esclavitud. Por lo tanto, la regulación del teletrabajo también va a ser algo que ya está en la agenda del gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo, y que le tenemos de dar una salida en base a una nueva realidad. Yo no creo que vaya a haber ya profesiones exclusivas para humanos. De hecho, yo creo que el concepto de profesión va a cambiar. Una profesión ahora es una cosa vertical, donde define unas tareas y unas responsabilidades de principio a fin, y nos tenemos de empezar a ver habilidades horizontales y donde entran las personas y las máquinas potenciando las capacidades de las personas. Por lo tanto, ahí sí que lo veo una tendencia de futuro donde es difícil poder delimitar lo que es una profesión a partir de ahora y estamos hablando más de habilidades. Y en ese sentido, también desde el Gobierno, yo voy a impulsar el Plan Nacional de Digital Skills, el Plan Nacional de Habilidades Digitales, que también es un factor clave de competitividad en el futuro. No solamente repensar la educación end-to-end desde primaria, secundaria, nuevas carreras, nuevos grados, nuevos doctorados o el necesario upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente en sectores críticos como la automoción, el turismo, pero sobre todo cuáles son aquellas nuevas competencias básicas que debe tener la ciudadanía para adaptarse en nuestro entorno digital. Y eso va a ser clave de la empleabilidad, pero también la clave de la no exclusión social. También hay un tema muy provocador que habláis de la inteligencia artificial y de la singularidad, ¿no?
Yo sinceramente digo que no os preocupéis por la singularidad, que estamos no 15 años, que estamos 45 años vista y que ahora no tendría sentido regular nada. La inteligencia artificial tiene 3 grandes fases, lo que es el narrow AI, la inteligencia artificial específica, lo que es la inteligencia artificial generalista y luego la singularidad. Ignacio sabrá mejor que yo que aún estamos intentando sacarle partido a la inteligencia artificial específica como preocuparnos de la singularidad. Y yo creo que aún tenemos muchos retos para autorregularnos o para hacer que esa inteligencia artificial sea más robusta y sea más eficiente. Porque cuando hablamos de retos de la inteligencia artificial, normalmente nos pensamos o nos centramos en los retos éticos o normativos. Y yo tengo identificado básicamente 4 grandes retos. El primer reto de la inteligencia artificial es tecnológico. Es cómo nos aseguramos que el desarrollo de inteligencia artificial es un desarrollo robusto, con tecnologías fiables y que llaman explicables, ¿no? Que entendamos cómo funcionan. Y eso aún tenemos un recorrido importante. El segundo reto es normativo. Cómo nos dotamos de un entorno legal que nos permita reconocer estos derechos digitales que yo estaba apuntando. El tercer es ético, y cuando hablo de ética de la inteligencia artificial es cómo la inteligencia artificial cuadra con nuestros principios y con nuestros valores y que opere, por lo tanto, en beneficio de la inclusión y del bienestar humano. Y ahí es donde, cuando apuntáis también el debate entre lo que es la ética local y la ética global, es cuando yo siempre defiendo de que el desarrollo de la inteligencia artificial no va a ser de ninguna manera uniforme en todo el mundo. Es distinto el desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos del que es en China, del que puede ser Europa. Y la diferencia no es la tecnología, son los valores de nuestra sociedad. Y, por lo tanto, vamos a tener desarrollos distintos en función de los principios y valores de nuestra sociedad que nosotros, de mutuo acuerdo, acordemos preservar. Y el último es el ámbito social. No podemos desarrollar la inteligencia artificial sin evaluar su impacto. Su impacto a nivel de riesgo humano, a nivel de exclusión y, por lo tanto, tenemos de ser capaces de que la ciudadanía también participe en el debate sobre lo que va a ser el uso y la regulación de la inteligencia artificial. Y siempre, muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos viene la idea el gran hermano y cómo la inteligencia artificial va a controlar a las personas. Y se nos olvida algo tremendamente importante, que la inteligencia artificial, como nunca, está obligando a la transparencia y está también dotando a la ciudadanía de herramientas de control a las grandes corporaciones y a los gobiernos. Y pienso que eso también es una oportunidad que no podemos, por supuesto, no considerar. Como veis, para mí es un tema muy apasionante. También habláis de crear entornos regulatorios como sandbox, como bancos de prueba, para cuando esta regulación, pues no sabes exactamente cómo tienes que organizarla. Estoy totalmente de acuerdo. Hace un mes, desde el Consejo de Ministros, impulsamos la aprobación y así se aprobó el primer sandbox regulatorio para fintech en España, que en estos momentos está siguiendo su proceso normativo. Nuestra idea es, por supuesto, extenderla a otros entornos, como puede ser la regulación de datos de seguros, pero también de los datos sanitarios, ¿no? Algo que hemos visto muy importante en la pandemia, que es podernos dotar de datos y cruzar datos de distintas fuentes para tomar mejores decisiones. No solamente van a ser necesarios sandboxes regulatorios, que no dejan de ser en entornos ya regulados, cómo creo un entorno regulado. Para mí lo más importante es cómo definimos estrategias para que los datos se puedan compartir entre administraciones públicas, de la administración al entorno privado, entre entornos privados seguros para la innovación y, por supuesto, del sector privado hacia el sector público. Y eso es parte de la estrategia que desde Secretaría de Estado también voy a impulsar a nivel de Oficina del Dato y del Chief Data Officer. Dar una estrategia donde podamos definir entornos seguros para compartir datos y para innovar. Y porque los datos son tremendamente importantes para varias cosas, también para el desarrollo de políticas basadas en datos y de políticas basadas en evidencias. Si no hay datos, no hay problema, y si no hay problema, no hay política. Por lo tanto, una de las grandes, para mí, lo más importante es que desde los gobiernos y desde las políticas públicas tengamos medidas objetivas, datos para medir el impacto de esas políticas, pero sobre todo desarrollemos estrategias de gobernanza basadas en datos. Como sabéis, parte de mi rol es el desarrollo de la inteligencia artificial y una vez hayamos anunciado la agenda digital del Gobierno,
automáticamente seguido, probablemente nos pillaré ya después de vacaciones, anunciaremos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Una estrategia nacional que no solamente va orientada al desarrollo, por supuesto, del ámbito científico y tecnológico de nuestro país para poder situarnos a primer orden, pero sobre todo para promover la creación de un sector nuevo de startups, de empresas digitales y también, cómo no, en cómo somos capaces de incorporar la inteligencia artificial en la cadena de valor de las empresas existentes para aumentar su productividad y sus ventajas competitivas. Pero sobre todo en cómo somos capaces de generar un entorno de confianza alrededor de la inteligencia artificial y un debate que también habéis planteado vosotros en cómo aseguramos el humanismo tecnológico. Y esto es una de las grandes preocupaciones de mi Secretaría de Estado. Yo solamente agradeceros, por supuesto, pues la oportunidad de estar aquí comentando estos temas, garantizaros de que esa Secretaría de Estado trabajaremos para impulsar los cambios realmente estructurales que necesita nuestro país. Sabéis que después de la crisis sanitaria nos viene la crisis económica. La reconstrucción económica de nuestro país solo pasa por lo digital. Aparte de lo ecológico, lo sabemos también, pero necesariamente la reconstrucción económica de nuestro país debe ser digital. Nosotros estamos convencidos de que esta crisis va a generar una gran oportunidad, cómo no, de captar fondos europeos para esta reconstrucción y debemos ser capaces de utilizarlos de una manera muy sabia para hacer esos cambios no coyunturales, sino estructurales que nuestro país necesita para recuperar posiciones en el ámbito del liderazgo tecnológico, de su digitalización y de su competitividad futura, como siempre aprovechando, como ya hemos demostrado también durante la pandemia, la máxima colaboración público-privada. Estamos inmersos en la gran transformación digital. Yo confío en nuestra capacidad de nuestro país. Hemos demostrado que cuando tenemos retos grandes estamos a la altura y para mí yo creo que va a ser de vital importancia cómo abordemos esta poscrisis y estoy convencida que saldremos muchísimo más reforzados, muchísimo más competitivos. Muchas gracias por vuestro tiempo y aquí tenéis esa Secretaría de Estado, por supuesto, a vuestra disposición para impulsar las estrategias que consideréis oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. De verdad, como hemos dicho, es un honor contar contigo, no solo por tu cargo, sino por tu experiencia en el sector, tu experiencia también precedente. Así que, como sabemos que las obligaciones de un cargo como el tuyo pues son las que son, en este caso pues te despedimos, te das las gracias de nuevo y nos ponemos a tu disposición todos los presentes pues para que todas aquellas contribuciones que se puedan hacer desde diferentes sectores hacia tu secretaría, pues también las puedas tener en consideración. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la jornada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, pues seguimos, vamos ya al foco de lo que es el documento que hoy nos trae aquí, que es este informe de 10 retos que hemos escrito conjuntamente con Ignasi Belda. Ignasi, si quieres plantear un poco una explicación amplia de lo que es el documento, con algunos ejemplos, y a partir de aquí también, Jampa, Olivier, Fernando, sentiros libres si queréis hacer alguna aportación. Después vamos a realizar lo que digamos que es vuestro speech como tal, pero si ya en este caso queréis entrar con algún tipo de cuestión, pues sentiros libres de hacerlo. Ignasi, cuando quieras puedes empezar contando un poco el por qué se hizo esto, cómo nació y por qué estamos hoy aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Roger, por la introducción. Y tengo que decir que es un honor y es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros y en particular con esta introducción también de la Secretaría de Estado, ¿no? Roger dijo que fuera muy estricto con el tiempo, ¿no? Así que me he puesto cronómetro, tengo 15 minutos y voy a intentar ser lo más estricto posible. A ver, el documento que elaboramos ya hace unos meses y que hoy sale a la luz con Roger es un documento que nosotros nos hicimos la pregunta, ¿no?, de qué pasará en los próximos biológicos. Y en base a esto, empezar a hacer unas preguntas de que a nivel regulatorio, esto que creemos que puede suceder, esto que puede pasar, pues cómo debería de tratarse, ¿no? El problema que estamos viendo y estamos observando, no de los últimos días y no de esta coyuntura del COVID, sino que esto ya viene de hace una década o un poco más, es que las innovaciones tecnológicas, como ahora ilustraré de alguna manera, se van superponiendo unas a otras, ¿no? Esto en el documento lo ejemplificamos muy bien con una ley que salió en el año 1870 y pico en el Reino Unido,
que era la Locomotive Act, ¿no? Cuando los coches empezaron a popularizarse en el Reino Unido, el legislador británico lanzó una ley que era este Locomotive Act, que decía que los coches dentro de los cascos urbanos podían circular, pero siempre un máximo de 3 kilómetros por hora, si no recuerdo mal, y siempre tenía que haber una persona a 60 metros por delante con una bandera roja, ¿no?, señalizando que de 60 metros después venía un coche a 3 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, claro, esto es un ejemplo que rápidamente quedó en obsolescencia, ¿no? Una ley que rápidamente el vehículo perdía toda su gracia si solo podías ir a 3 kilómetros por hora y siendo balizado por una persona que caminaba delante tuyo, ¿no? Entonces, en ese momento esto tuvo una repercusión bastante baja porque el vehículo, el automóvil, tuvo aún 150 años para desarrollarse, con lo cual, si en los primeros meses de popularización del automóvil esto tenía que ser así, pues no pasaba nada, porque a los 3 o 4 años esto se corrigió y aún habían 130, 140 años por delante para que la gente pudiera disfrutar del automóvil sin este impedimento. Sin embargo, ahora estamos en un escenario completamente diferente, en el que la Secretaría de Estado lo explicaba muy bien. Ahora estamos legislando y contralegislando en temas como la protección de los datos de carácter personal, cuando hay temas que ya están por encima viniendo como una pisotonadora y el legislador aún está legislando y contralegislando sobre un tema que ya es casi de hace 5 años, ¿no? Que hace 5 años, como mínimo, que esto debería estar ya súper resuelto. Y ahora ya vienen los problemas éticos de la inteligencia artificial y ya empiezan a haber muchos debates ciudadanos sobre este tema. El político empieza ahora a vislumbrar el debate ético de la inteligencia artificial, pero es que el problema no es esto, el problema es que ahora ya viene la supercomputación cuántica, ¿no? Y la supercomputación cuántica nos está abriendo nuevos retos éticos, nuevos retos legislativos y regulatorios que el legislador aún está hablando de los datos de carácter personal. O sea, imaginaros cómo la innovación va viniendo como diferentes olas, ¿no? Y muchas veces no somos capaces de legislar con suficiente antelación, de tal manera que cuando una legislación ya está madura, ya está preparada en su estado óptimo, es que aquella tecnología ya está realmente obsoleta, con lo cual de poco ha servido, ¿no? Entonces, este documento es un documento que trata 10 temas. Ahora haré un repaso muy a vista de pájaro, ¿no?, de estos 10 temas. El primero, que ya no entraré en él, es porque la Secretaría de Estado ya me ha hecho el trabajo y muy bien hecho sobre la inteligencia artificial. Y aquí hablamos pues del tema de la sensórica, del Big Data, de la robótica inteligente, hablamos de la singularidad que ella también nos ha hablado, de la supercomputación cuántica, etcétera, ¿no? El segundo de los temas es un tema también muy interesante y de hecho es de donde vengo yo, que es el tema de la biotecnología, ¿no? La biotecnología, como todos sabéis, nos da frutos cada día y cada día vemos avances biomédicos y la calidad de vida de todos nosotros aumenta día tras día, semana tras semana, gracias a las grandes inversiones y las grandes investigaciones que se publican en este ámbito. Pero hay una que es la que realmente a nosotros nos preocupó cuando elaboramos este documento, que es el CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9, para todos aquellos que no lo sepáis, es una invención originaria española, ¿no? que esto, la ciencia básica que dio pie al CRISPR-Cas9 viene de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del investigador Francisco Mojica, y es la capacidad de modificar el ADN de un organismo vivo. Es decir, hasta hace muy poco éramos capaces de hacer la ingeniería genética, es decir, tú reconstruyes un ADN y te creas un nuevo organismo a través de embriones o como sea, con un ADN nuevo, pero es que ahora somos capaces de hacer esta ingeniería genética sin ni siquiera crear un nuevo organismo, sino sobre un organismo vivo, ¿no? Es decir, yo podría coger mi propio ADN, el de Ignasi Belda, y modificármelo sin necesidad de recrearme un clon, ¿no? Y modificarme a mí mismo en mi propio estado vital, ¿no? Esto tiene aplicaciones terapéuticas muy potentes para curar muchas enfermedades minoritarias, para curar determinados tipos de cáncer, etcétera, pero evidentemente si no se legisla o si se legisla mal, esto puede abrir la puerta a aberraciones éticas a las cuales pues realmente nadie de los que está aquí presente seguro que desearía, ¿no? Como modificar la especie humana
para crear superindividuos militares o no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Porque aquí podemos coger, pues yo que sé, el ADN del camello para hacernos más resistentes al agua y yo mismo, Ignasi Belda, sin necesidad de morir y crear un clon, ¿no? Hacerme más resistente al agua. O coger el ADN del caballo y ponerme unos brazos con unos músculos así de grandes. Y después coger el ADN, pues yo que sé, del camaleón y poder adquirir la habilidad de cambiar de color cuando me viene en gusto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto cuando lo hablábamos con Roger, y Roger, te invito a que entres en el debate, ¿no? Esto de qué pasa si un Estado legisla, pero el vecino no lo legisla, ¿no? Sí, solo un apunte. A mí me sigue pareciendo, aunque Ignasi, que es el hombre que sabe, siempre cuenta las capacidades que tenemos, que existen hoy para hacer esto, me sigue sorprendiendo que esto sea posible, pero en realidad el debate político y ético es muy interesante, sobre todo de competencia entre países. Es decir, quién es el que regula y quién es el que no regula. Porque esto visto desde esta perspectiva, con esto popularizado, podría suponer que a una generación, 2 generaciones vista, un país que no tuviera ningún tipo de barrera al desarrollo de según qué tipo de acciones podría ser extremadamente más competitivo que otro, por ejemplo, ¿no? Con lo cual son debates que nos impulsan a decir una de las conclusiones del documento. Hay cosas que está muy bien que el Estado-Nación quiera regular, pero ¿es este suficiente el modelo Estado-Nación que hace 400 años que existe desde la paz de Westfalia a día de hoy para regular cosas que son puramente globales? Pues esta es una duda que dejamos encima de la mesa. Bueno, el siguiente de los temas es el tema del cambio climático. El cambio climático, ¿qué vamos a decir? ¿No? Seguro que nosotros no vamos a aportar nada nuevo en este debate, porque es un debate que cada día vemos en los medios de comunicación y ya se ha dicho casi todo sobre este tema, ¿no? Sin embargo, aquí queríamos poner el foco en un tema que desde nuestro punto de vista pensamos que se habla poco, y es el tema de la fusión nuclear, ¿no? La fusión nuclear, como seguramente muchos sabréis, es la energía que se desarrolla en las estrellas, ¿no? En el Sol, sin ir más lejos. La fusión nuclear, a diferencia de la fisión, no genera residuos radioactivos y hoy en día en el mundo hay grandes iniciativas científicas, como en Europa el ITER, que están volcadas en tratar de incorporar o tratar de desarrollar una fusión nuclear fría. Porque la fusión nuclear caliente es la que se da en las estrellas, esto en la Tierra no sería posible, pero sí que podría ser posible una fusión nuclear fría. Si esto se diera lugar en los próximos años, tendríamos una fuente energética universal y gratuita. Y esto tiene un impacto directo en el cambio climático, porque gracias a esto, a esta nueva fuente de energía no contaminante, podríamos casi revertir el cambio climático, porque podríamos empezar, por ejemplo, a capturar CO2, que hoy en día se puede hacer, pero emitimos más CO2 del que capturamos, con lo cual no tiene sentido. Pero si tuviéramos a nuestro alcance la fusión nuclear, pues podríamos empezar a capturar CO2 para tratar de revertir este cambio climático, ¿no? El cuarto de los puntos es la nueva movilidad. Perdón. La nueva movilidad es un tema que, más aún en esta coyuntura del COVID o la nueva normalidad, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Aquí debatimos con diferentes temas: la movilidad colaborativa, la movilidad inteligente y autónoma, la supersónica, pero hay una que también siempre hablamos con Roger cuando estábamos elaborando este documento, y es la movilidad aérea, ¿no? Que la movilidad aérea, pues todo el mundo nos viene en mente el tema de los drones, etcétera, pero aquí hay un punto realmente importante, y es la movilidad aérea en entornos rurales, ¿no? Cómo esto va a tener impacto en esta nueva normalidad en que la gente, pues como es mi caso, yo ahora mismo estoy aquí en el campo, ¿no? Hasta hace 3 semanas vivía en Barcelona y ahora vivo en el campo, pues si quiero que un repartidor me traiga la compra, pues igual puede venir con un dron, cuando esto en Barcelona no era posible. Roger, no sé si quieres añadir. No, simplemente este elemento, ¿no? La diferenciación regulatoria que se puede producir delante de esta opción que existe para pasar del mundo rural al urbano, sino del urbano al rural, precisamente porque hay suficiente tecnología. Aquí, Jampa, sí que te voy a hacer unas cuantas preguntas al respecto. ¿Cómo
¿cómo podemos hacer para facilitar que acciones que obviamente en las ciudades y en los núcleos urbanos son imposibles, de transporte de mercancías a través de drones, por ejemplo, sí que en entornos mucho menos poblados puedan ser una realidad? Facilitarían muchísimo más la vida a aquellas personas que están ahí. Y aquí hago una pregunta, aprovecho tanto a Jean-Paul como a Olivier, en tanto a cómo las telecomunicaciones pueden cubrir esta cuestión. Y la tuya, Jean-Paul, es desde que hemos llegado, desde que estamos viviendo la pandemia, vosotros que tenéis muchos portales de todo tipo, ¿no? Pero Fotocasa, Habitacle, Infojobs, Fotocasa, Habitacle, ¿os habéis dado cuenta que ha habido un cambio en el patrón de búsqueda por parte de los ciudadanos? Muchísimo. Tenemos muchos Ignacis que se han ido de la ciudad y que viven en el campo, pero en general, ¿no? Creo que con tantos portales, tenemos un termómetro digital de lo que pasa en España. Teniendo 18 millones de usuarios cada mes, significa que una persona de dos que tiene acceso a Internet en este país utiliza uno de nuestros portales, así que tenemos, como decía bien la secretaria, una cantidad de datos increíbles que utilizamos con mucho respeto, pero que nos da muchísima inteligencia, ¿no? Y la capacidad también de extraer impactos sociales de lo que pasa. Entonces, claro, en Fotocasa, en Habitacle, por un lado hemos visto una explosión del interés de las personas en España a buscar un piso nuevo. Quizá haber vivido de forma confinada y obligada 2 meses o más en un piso nos ha hecho descubrir cuáles son los defectos del mismo y nos ha hecho hacer pensar qué más necesitamos. Han crecido muchísimo la búsqueda de fincas rústicas, un más 46%, de chalets, un más 36%, de casas adosadas, o sea, la gente busca una terraza, un jardín. Muchísimas personas ahora empiezan a preferir una casita de 80 metros cuadrados fuera de la gran ciudad a cambio de un piso de 50 metros cuadrados en la ciudad, ¿no? O sea, prefieren mucho más esto, o sea que vemos un cambio de interés, al menos que claramente tendrá que combinarse también con un cambio de hábitos desde el punto de vista del trabajo, y que lo vemos en Infojobs, ¿no? Con las búsquedas de trabajos que permiten el teletrabajo, ¿no? Hemos tenido que implementar un filtro dentro de Infojobs para poder filtrar las ofertas que permiten teletrabajo, y al mismo tiempo esto se combina con una búsqueda enorme de coches particulares de segunda mano, ¿no? En un entorno en el cual en el COVID el poder adquisitivo es más bajo, las personas están buscando un coche porque quieren poderse mover con libertad desde el campo a la ciudad esos 2 días que haga falta. Un coche de segunda mano es perfecto porque es más barato. Hay un cierto miedo al transporte público todavía, ¿no? Por el tema sanitario. Entonces vemos todas esas piezas del puzzle que se mueven en cuanto a necesidad de los usuarios y comportamientos, que es increíble, y que creemos que se van a quedar, muchas de ellas se van a quedar, ¿no? Entonces, mucho más interés para el teletrabajo, mucho más interés para vivir alrededor de las grandes ciudades, y mucho más interés también por un transporte más autónomo, independiente, pero de propiedad y asequible, ¿no? Y claro, todo esto la tecnología lo puede dar, y todo esto, ¿no?, obligará a las empresas tecnológicas a encontrar forma de servir esos usuarios que se mueven fuera de las grandes ciudades, ¿no? Amazon encontrará una forma para que te llegue el paquete al campo, Ignacio. No hay duda, ¿no? O sea, todas las empresas, 1000 anuncios hará posible que puedas comprar, ¿no?, tu teléfono desde el sofá de tu casa, estés donde estés. O sea, las empresas tecnológicas, si no le ponemos muchas trabas, se adaptarán muy rápidamente a estos nuevos hábitos que todos tenemos. Claro, pues justamente todo esto es lo que debatimos en este artículo, pero de hecho, fijaros, en Barcelona, hablando del caso de Amazon, Amazon reparte en ventanas de 2 horas, el Amazon Prime Now, y aquí en el campo me reparte al cabo de 2 días. Entonces, claro, ¿cuánto pasará hasta que me llegue aquí Amazon en 2 horas, ¿no? Pues igual esto con transporte terrestre seguramente es muy difícil, pero por transporte aéreo individualizado con drones, pues igual sí que es posible. Entonces, todos estos son temas que se tienen que legislar porque ahora mismo la legislación no lo permite.
Bueno, voy avanzando. Perdona, Nacho, antes de pasar, sí que le quería preguntar a Olivier, que American Tower pues, sabe un poco de lo que es telecomunicaciones, ¿cuál es el gap real? En este caso, tú estás en Estados Unidos en este momento, con lo cual es el que conoces, ¿no? Entre el servicio que se puede recibir hoy en una gran metrópoli o en zonas más rurales. Es decir, ¿existe aún esta diferencia, más allá de la que hablaba la secretaria de Estado, de poder adquisitivo y de acceso a Internet, sino el propio servicio en sí mismo, la infraestructura, está hoy equiparada en todo el conjunto, en este caso de los Estados Unidos, o no? El mute, Olivier. ¿Me oyen? Sí. Sí, hay una doble complejidad. Tienes el mundo conectado. Estados Unidos es un país hoy en día bastante bien conectado y obviamente los países emergentes donde hay gaps naturales pre-COVID y hoy obviamente más aún en el mundo del COVID. La segunda complejidad es que hasta en países conectados como Europa o Estados Unidos, lo que decía Ignacio de movimiento de gente pone más presión sobre los proveedores de infraestructura en cuanto a la adaptabilidad de las necesidades que se movieron de un mundo urbano a un mundo rural. Hoy hay dos formas de conectar a la gente, en redes fijas o red inalámbrica. Se ha hecho obviamente muchísimas inversiones en redes inalámbricas a través de torres, antenas celulares para cubrir la mayor cantidad de población posible, pero hoy el mundo es el mundo del Internet, porque como la gente no se puede mover de aviones o de autos, obviamente hay muchísimo más demanda desde las casas, pero la casa se movió desde un mundo urbano, un apartamento, hasta hacia pueblos. Ahí es más complejo porque tienes que tender redes que son cables o cobre o hoy en día fibra óptica, que es lo que más se busca por un tema de anchura de banda, y eso lleva tiempo, son muchas regulaciones, hasta en países como Estados Unidos. Estoy en este momento en Colorado, donde obviamente es más difícil hoy en día tener una garantía de conectividad buena comparada con ciudades como Nueva York o el mismo Denver, capital del estado. Entonces, eso es un poco la presión, yo diría, y los retos que tiene la industria, tanto los operadores, los Telefónica, los Verizon o AT&T acá en Estados Unidos, como los proveedores de infraestructura. Muchísimas gracias, Olivier. Nacho, seguimos, continúa con los temas y después ya sí que creo que darle la oportunidad tanto a Fernando como a Jean-Paul como a Olivier para explicar un poco también pues, su campo profesional y todo su visión, ¿no? de futuro en sus respectivos campos de trabajo. Pero si quieres proceder con los temas principales que querías nombrar. Sí, no me quiero extender más, simplemente, pues bueno, continuando con los temas del informe, el quinto punto es la economía colaborativa, que es un tema pues que, como sabéis, también genera muchos vacíos legales y muchas incógnitas, ¿no? De protección al competidor, de protección al consumidor, regulación de la competencia, temas fiscales, ¿no? El sexto punto, y este también es un tema muy interesante, es el tema de los... Sí, un elemento importante que apuntamos en el informe sobre economía colaborativa también tiene que ver con lo que hablamos de movilidad. Es decir, la uniformización de escenarios regulatorios hace que cosas que tienen sentido en un sitio lo pierdan en otros. En las grandes metrópolis y ahora en el caso de España, por ejemplo, la economía colaborativa pura en el campo de la movilidad resulta imposible porque sectores muy bien estructurados y muy tradicionales lo han impedido claramente. Hablo, por ejemplo, del caso de Uber, de Cabify, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta los conductores profesionales, pero el nivel, y seguramente Olivier que está en Colorado, el modelo Uber puro, que es un ciudadano de forma individual, se dedica durante unas horas a hacer un servicio para ganar un dinero y a transportar a otra gente, quizá este modelo en ciudades no tiene sentido, sí que lo tiene en el mundo rural. Porque habría un aumento de la oferta y no se generaría ningún impacto negativo hacia sectores locales que son muy, muy, muy pequeños, ¿no? O sea, que este es otro aspecto que creemos muy importante, estos retos regulatorios, la relación que guardan con este cleavage tradicional del rural urbano y que resulta que sin darnos cuenta lo hemos revertido y estamos hablando ya del urbano rural. Continúa, Nacho, perdón. En la misma línea, Roger, esto aplica a todos los sectores. Por ejemplo, el otro día estaba debatiendo un tema con unos académicos de un tema de fontanería, ¿no? Si yo que soy ingeniero informático y soy humanitas, no lo soy, pero imaginaos que lo fuera, y me dedico a dar servicios de fontanería en Barcelona, si alguien me lo pide,
pues claro, lógicamente estará haciendo una competencia desleal al fontanero que paga su cuota de autónomos, que paga su alquiler, que paga sus impuestos, etcétera, ¿no? Pero en cambio aquí, que estoy muy aislado en la montaña, si 3 masías más para allá, a 5 kilómetros, hay un señor que sabe de fontanería y a mí se me rompe la tubería, pues igual sí que procede que yo contacte con este señor para que, aunque no sea fontanero, para que venga a arreglarme la tubería, ¿no? O sea que este paradigma de colaboración, evidentemente en el mundo rural y el mundo urbano, pues tienen que entenderse de formas muy diferentes. Bueno, el siguiente punto es el... Yo aquí había la idea del taladro, ¿no? La gente que se compra, el número de taladros que hay en los Estados Unidos de América, que son 18 millones, si no me equivoco, con un uso medio de vida de 13 minutos. Es decir, la gente se compra un taladro, lo tiene y lo utiliza durante 13 minutos a lo largo de los 20 años que lo tiene en casa, por ejemplo, ¿no? Claro, quizá tendría sentido que tuviéramos un modo de encontrar cómo compartir este taladro con la gente que tenemos cerca. Sería mucho más práctico, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente punto, y muy relacionado con este, es el tema de cambios en los patrones sociales, ¿no? Esto ya lo hemos vivido con las redes sociales. Muchas veces tenemos más cosas en común con un usuario de una red social en Nueva Zelanda que el vecino enfrente, que no sé ni cómo se llama, ¿no? A pesar de que el vecino enfrente, pues comparto edificio, comparto rellano y comparto muchas cosas, pero que no sé ni cómo se llama, ni qué gustos tiene, ni nada, ¿no? Lo único que comparto pues, es una ubicación física y geográfica. Entonces, todo esto con el advenimiento del teletodo, ¿no? El teletrabajo, la formación online, el comercio online, etcétera, pues vamos a observar a partir de ahora una aceleración en estos patrones sociales. Y aquí pues hicimos un estudio sociológico porque Roger, como buen sociólogo que es y politólogo, pues estos temas también nos motivan mucho. Ya no sé si quieres añadir aquí algún punto. No, el ejemplo lo has nombrado precisamente, ¿no? Yo no sé cómo se llama mi vecino de Rellano, pero en cambio puedo compartir muchas horas de mi vida con gente que está en otras partes del mundo y compartimos desde empresas quizá a cualquier tipo de cosa, ¿no? La pregunta es, ¿quién conforma nuestra sociedad? ¿Los que físicamente están en ella o los que por alguna razón comparten más cuestiones con nosotros, sean profesionales, sean individuales, de cultura, de lo que sea, ¿no? Bueno, esto dibuja un debate interesante. Nosotros hemos vivido los dos mundos, pero los que vienen detrás ya no lo van a vivir. Van a vivir solo el nuevo mundo, ¿no? Y esto va a generar impactos de todo tipo, que es muy difícil, obviamente, dibujar exactamente cómo van a ser, pero sí que nos indica que va a ser completamente diferente. Siempre llamo un ejemplo con esto. Yo, cuando tenía 15 años, soy de la última generación que para llamar a la chica que me gustaba de la escuela tenía que llamar a casa de sus padres, con la consecuente vergüenza de tener que hablar con el padre al teléfono, y esto me enseñaba unos valores y unos modales. Esto hoy no pasa, ¿no? Es decir, un joven y un adolescente pues habla con otro de forma directa, sin ningún intermediario, y esto tiene un impacto en sus formas de relación y en muchas cuestiones, ¿no? Y esto creemos que a lo largo de los próximos años vamos a ver que tiende, ¿no?, a profundizarse y a generar nuevos retos que se deberán afrontar. Por favor. Bueno, el séptimo punto es el tema de la alimentación global, otro tema recurrente y que pues vemos noticias prácticamente cada día de este tema. Nosotros, de los varios temas que tratamos, me gustaría poner sobre la mesa dos. Uno, el tema de la cría y el consumo de insectos, que en algunos países, como por ejemplo México, pues es un tema que no es tan raro. En cambio, en Europa esto es rarísimo, ¿no? Y incluso hay grandes vacíos legales sobre el tema. Y el otro es el tema de la carne artificial, ¿no? Y con todas las implicaciones en la ganadería a nivel mundial que esto puede implicar. Como seguramente ya sabéis, uno de los grandes culpables entre comillas, porque al final culpable es el ser humano, pero uno de los grandes culpables del cambio climático son las vacas, ¿no? Y los gases que las vacas emiten, el metano que las vacas emiten a la atmósfera. Entonces, si fuéramos capaces de reemplazar toda la cabaña ganadera bovina por carne cultivada artificialmente en laboratorios y poder imprimir chuletones con impresoras 3D, donde la tinta son células de vaca criadas artificialmente, pues claro, hay un salto tecnológico aquí enorme y esto es posible. Esto hay empresas que ya lo están, Beyond Meat y otras que ya lo están industrializando y ahora lo empezamos a ver, pero es que estoy convencido que dentro de 10 años ya será esto, lo raro será lo actual, ¿no? Ir y comprar un chuletón real de vaca, ¿no?
imaginemos el impacto social, económico que esto puede tener sobre sectores como el de la ganadería. Ahora decirle a alguien que se dedica a esto desde hace siglos que dentro de 20 años igual su negocio no existe como tal. Estos son los elementos que pueden pasar o que no pueden pasar, pero que nosotros hemos intentado analizar en este informe para alertar de que esto podría suceder y que el impacto que tiene, tanto desde una perspectiva social, política, económica, es tan grande que está bien que al menos pues, se puede tener en consideración. Y acaba, Ignasi, sí, resume los elementos que faltan. Porque bueno, no, sí, son tres más, pero súper rápido. El tema de los materiales, impresión 3D, nanotecnología, etcétera. El noveno punto es el tema de la exploración espacial, un tema también muy interesante y que en las próximas décadas va a dar muchos frutos, sumándose, lógicamente, a los que ya nos ha dado la carrera espacial, a pesar de no ser la población consciente de ellos. Y el último, el tema de la gobernanza global, ¿no? Y muchos, como ya hemos ido un poco subrayando, muchos de los retos de los cuales hemos hablado, inteligencia artificial, modificación de la especie humana, cambio climático, etcétera, solo pueden ser abordados de una forma adecuada desde una gobernanza global. Y aquí pues también hemos puesto foco en cómo deberían ser estas instituciones globales y cómo debería legislarse, digamos, de forma coordinada a nivel planetario. Muy bien, Nacho, pues gracias por el resumen. Ya ves que es un punto complejo intentar sintetizar tanta información diferente con todo lo que implica. Por lo tanto, pedimos disculpas a todos, sobre todo nuestros invitados, que sois, digamos, los que queremos escuchar, los expertos de verdad. En este sentido, aprovecho, Fernando, Fernando Oliveros, pero preguntarte a ti, que antes no te había preguntado, porque el noveno punto precisamente va de nanodispositivos y nanorobótica, ¿no? Vosotros que os dedicáis en Metronics precisamente a todo lo relacionado con ello, Ignasi, creo que tenía también alguna pregunta para hacerte, pero te hago yo una inicial. ¿La sustitución del médico de cabecera por una máquina, por un software en los próximos años es algo factible tecnológicamente? Y dos, ¿es factible de un modo regulatorio? Hola, sí, primero que nada agradecer la invitación, temas muy interesantes, ¿no? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Es más, si somos un poquito estrictos, podemos mirar que este cambio ya está ocurriendo. Durante esta pandemia, muchísimas de las consultas con los médicos han sido a través de telemedios, ¿no? O sea, por ejemplo, la telemedicina o el teleseguimiento, la utilización de mucha tecnología, sin duda ha empezado este cambio. Yo soy de los que creo que sin ninguna duda esto va a ocurrir. Es factible ya tecnológicamente, probablemente las reservas más grandes están en la parte cultural. Todavía muchas personas de la generación mía o incluso mayores tenemos esta cierta resistencia a hablar con una máquina, ¿no? Y lo vemos con el tema de los chatbots o cosas por el estilo. Realmente la gente a veces interactúa con máquinas, pero no sabe. Pero cuando tú le dices que está hablando con una máquina, le da un poco de preocupación. Entonces, yo sí creo definitivamente que ese es el camino, esa es la tendencia y es algo que sin ninguna duda esta pandemia ha venido a acelerar. Bueno, pues veremos si esto es cierto. Debo decir que yo, que soy hijo de médico, cuando leí esta parte del informe se enfadó muchísimo. Me dijo que esto nunca iba a pasar y que el médico de familia nunca nadie lo iba a sustituir. Pero yo en esto discrepo profundamente. Gianpaolo Sant'Orsola, perdona que siempre te llamo Gianpa por una cuestión de sintetizar el nombre. Te quería preguntar, primero, Adevinta es una empresa con un nombre relativamente nuevo, no hace mucho, pero con unas marcas muy, muy, muy conocidas, ¿no? Te quería preguntar respecto a lo que antes has un poco anunciado tú cuando teníamos el debate sobre el rural urbano, ¿no? ¿Tú crees que estas tendencias que estáis viendo hoy en vuestras plataformas se van a mantener en el tiempo o estamos hablando de algo puramente coyuntural? Que puede volver a la situación anterior, me refiero. Es una pregunta muy interesante. Primero de todo, quiero dar las gracias por invitarme y la enhorabuena para el artículo, ¿no? El reporte. Es muy interesante, toca temas muy interesantes. En general, relativamente a tu pregunta, no tenemos la bola de cristal, pero creemos que algunos cambios están aquí para quedarse. Ahora, si se quedarán en pleno, si se pondrán en marcha de forma inmediata, o si es algo que estaremos mirando como una oportunidad perdida o que es algo que se concretice en 10 años, depende de cuántos Locomotive Acts
veremos en las próximas semanas y meses, ¿no? Y- Para mí es un poco, creo que tenemos todo lo que estamos viendo representa una oportunidad al final, una oportunidad de posicionar España en donde merece desde el punto de vista tecnológico, de utilizar la tecnología como palanca de reactivar la economía en esta fase difícil. Podemos decidir de hacer las cosas fáciles o de hacerlas un poco más difíciles. Y claro, creo que dependerá mucho de la capacidad del sector público y sector privado de dialogar y de encontrar los necesarios compromisos. ¿Y crees en este sentido que el escenario regulatorio y existente, al menos en España, pues es el más idóneo? ¿Hay conciencia de la necesidad de no crear Locomotive Act? ¿O es algo que, por ejemplo, ahora hay un debate encima de la mesa, ¿no? Que es el de la famosa tasa digital y lo que puede implicar? ¿Esto es algo que ayuda a esto o realmente está poniendo más trabas de las que podrían preverse? Por un lado, la cosa buena es ver personas como Carmen ocupar el puesto que ocupa, ¿no? Tener ahí personas que han sido ¿no? emprendedoras y que conocen el negocio y el sector privado es claramente una ventaja. Espero, ¿no? Con mucho interés de leer con profundidad la agenda digital del gobierno que se publicará al final de mes, porque creo que puede ser un elemento de debate y no sé si esto será algo que será fijo o será algo que podrá también ser objeto de diálogo con las varias partes del país. En general, creo que hay dos elementos, ¿no? Que tenemos que mirar cuando hacemos la parte de regulación. Por un lado, Carmen ha dicho que queremos poner Europa dentro del mapa tecnológico mundial, ¿no? Para no quedarse un poco atrapados entre China o Asia y Estados Unidos. Si queremos hacer eso, tenemos que tener mucho cuidado a presentarnos como un núcleo coheso de los países europeos, ¿no? Si cada país empieza a regular por su forma, sea la tasa Google o sea cualquier otra cosa, sea el teletrabajo y todo esto, la movilidad del talento y la movilidad del capital que la tecnología acelera aún más, podrá mover de forma muy importante la competitividad de un país comparado con el otro, ¿no? Entonces, esa necesidad de coherencia, al menos a nivel europeo, creo que es necesaria. Porque si no, tenemos el riesgo de perdernos un tren muy importante, que es utilizar la tecnología como locomotora del crecimiento necesario económico en esta fase histórica de España. A ver si realmente pues, el sector público, que tradicionalmente tiende más a ser más lento, ¿no? Que el privado, pues puede darnos una respuesta. Olivier, te quería preguntar primero de todo sobre American Tower, ¿no? Es decir, esto es una enorme compañía de unas dimensiones enormes y con lo cual, pues tener a alguien con la responsabilidad que tú tienes en la compañía en este webinar, pues nos hace muy felices, pero queríamos pedirte un pequeño brief, ¿no? de la compañía, de su dimensión en conjunto, ¿no? Para que la gente pues, se pueda hacer una idea de la profundidad o de la fuerza que realmente tenéis. Sí, gracias, Roger. Pues es una empresa relativamente desconocida a pesar del tamaño que nos estás vendiendo a través de la pantalla acá. Es una empresa de más o menos 7.000 millones de dólares de facturación, entonces en tamaño no es tan grande, es un middleman entre hoy en día los operadores tradicionales que conocemos como consumidores y los proveedores de antena o de infraestructura como Ericsson, Huawei o Nokia, que son también conocidos. Nosotros manejamos infraestructura pasiva generalmente, o sea, construimos o compramos las torres celulares y después permitimos la instalación, el despliegue de equipos sobre esas torres. A lo largo de los años lo que hicimos es que además de las torres entramos, digamos, a un entorno un poco más grande dentro de telecomunicaciones, a desplegar fibra óptica. Entonces, en algunos países donde tiene sentido para ayudar a los operadores o donde las necesidades de los consumidores son más grandes, especialmente en Latinoamérica, particularmente en México, en Brasil, en Argentina en este momento, estamos desplegando fibra óptica conjuntamente con los operadores celulares. Y finalmente lo que también estamos viendo, eso es más hacia futuro y más para este debate, es el de
de data center. Lo que va a pasar es con 5G también va a haber necesidad de acercar el almacenamiento y el procesamiento de datos más cerca de donde se emite la señal celular. Y eso es una oportunidad, una pregunta para la industria, saber si cómo vamos a ayudar a los Amazon, los Microsoft, los Google o los Telefónica, AT&T y Verizon a manejar ese procesamiento de la información cerca de donde se emite la señal 5G o IoT mañana con ese tema que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, una encrucijada ahí, un reto tecnológico que no es menor para poder facilitar un poquito esa revolución digital que todos estamos hablando. Bueno, precisamente es un poco lo que cuentas. Vosotros representáis todo aquello necesario e imprescindible para que todos podamos finalmente pues, disponer de un servicio de calidad, pero que muchas veces pues, no se conoce tanto, ¿no? Como el que realmente pues, acaba dando un servicio concreto que el usuario final puede ver. Pero en este sentido, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la fuerza de la compañía y por lo que representáis y los retos que además, entiendo, tenéis que afrontar en países de diferente índole, porque no creo que sea lo mismo desarrollar el negocio y desarrollar todo lo que vosotros podéis hacer en un país como Estados Unidos que en otros países que pueden estar en escenarios diferentes. En este sentido, ¿tú crees que el gap que existe hoy entre países más, no diría más y menos desarrollados, porque Hans Rosling es un autor que dice que esto no se debería considerar así, pero en esencia, ¿tú crees que el gap que existe tecnológico entre los países con más capacidad o más recursos y los que menos es mayor o es menor de lo que representa el gap analógico, de calidad de vida, me refiero? Bueno, primero, para que tengamos una idea, hay 46% de la población mundial que no tiene acceso al Internet. Entonces, hay una brecha enorme. Hoy en día hay 3.5 mil millones de gente que hoy en día no tienen posibilidad de comunicarse. Nosotros estamos en siete países de África, por ejemplo. Y para darles un ejemplo, países como Etiopía o Egipto, que tienen 250 millones de habitantes, 110 y 120 cada uno, tiene 6 a 7 mil torres celulares. Para darles una idea, un país como Estados Unidos tiene 250.000 torres celulares, para una población que es el doble, más o menos, de cada país. Entonces, hay una brecha todavía enorme en cuanto a cobertura básica para obtener acceso básico al Internet o hacer un llamado telefónico. Absolutamente. Las redes fijas obviamente no existen en esos países, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay una brecha grande. En cuanto al nivel tecnológico que se vaya a implementar, creo que estamos leapfrogging, si quieres, en los países más en desarrollo para tener una tecnología más similar de cierta forma a la de Estados Unidos o de Europa. Fibra óptica es el mejor ejemplo. Hoy en día en ciudades como Buenos Aires, Bogotá o São Paulo estamos desarrollando fibra óptica que es la misma que la de New York. Ahora, en New York había redes antes que la red de fibra óptica lentas en cuanto a anchura de banda. En esas ciudades de Latinoamérica no había nada. Pero de cierta forma lo que estamos instalando hoy por hoy son redes más, yo diría, más alineadas con las necesidades de hoy o de mañana, ¿no? El otro tema es regulatorio. Hay países, obviamente, donde el tema regulatorio es mucho más fácil de manejar o porque hay governance más light, y África es un buen ejemplo. Hay países donde vamos más rápido en la instalación, conjuntamente con los operadores de tecnología, solamente puede haber regulación un poco más liviana. Hay otros países, como es el caso de la Unión Europea o Estados Unidos, donde es muy engorroso, muy complicado. ¿Cómo debe ser? Uno podría decir, pues tiene que ser sustentable, desde un punto de vista medio ambiente también tiene que ser algo razonable, pero a veces muy complejo. Cuando tú enfrentas una crisis como la de COVID y necesitas speed para poder implementar y ayudar al consumidor a comunicarse, el hecho de tener esas reglas muy duras, muy largas, de torcer, no ayuda, ¿no? Entonces, ese es un tema que no es menor. Bueno, pero has nombrado una cosa que resulta interesante, que es que en las próximas décadas, a medida que este desarrollo, digamos, de capacidad de acceso a la buena calidad de red en este sentido, puede generar que las desigualdades que hasta hoy existían en el mundo pues vayan a un punto menor, ¿no? Es decir, seguramente el principal indicador de desigualdad o uno de los principales hoy se va a convertir precisamente en el acceso de calidad a la red. Y esto, bueno, el trabajo que podéis hacer vosotros tiene una contribución a la evolución, y no solo a la evolución, sino a la paz social
espectacular, ¿no? Con lo cual, esto resulta muy interesante. Ignasi, como tú, aparte de ser Senior Advisor de JIC, de ser un emprendedor pues, muy reconocido, del cual no voy a replicar tu currículum porque te pone en rojo, pero sí que eres el CEO hoy de una empresa que se llama MiWendo, que hace dispositivos médicos. Quería que un poco con Fernando, ¿no? que trabajáis en un ámbito similar, nos contaras tú y posteriormente Fernando, qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos años a nivel de mejoras en lo que es vuestro campo y qué impacto social va a suponer esto cuando tenemos unos ciudadanos que van a tener una mejor calidad de vida, una mejor capacidad de detección, etcétera, etcétera. Vamos a una sociedad que seguramente está más envejecida y una sociedad cuyo sistema, digamos, de mantenimiento del welfare state, del estado del bienestar, también se tendrá que replantear muchísimo. Entonces, en este sentido, quería que hicieras un pequeño apunte de lo que hacéis vosotros y que con Fernando un poco comentarais qué novedades el sector pues, biomédico puede aportar y qué impacto, sobre todo social y regulatorio, os podéis encontrar, ¿no? Pero desde mi punto de vista, hay un elemento que en realidad tiene como 3 derivadas y esto pienso que más se va a desarrollar en los próximos años y en particular gracias a la coyuntura del COVID, ¿no? Y es el tema de la telemedicina. La telemedicina para mí, como decía, tiene 3 derivadas importantes. La telemedicina todo el mundo sabe qué significa, pero tiene 3 derivadas. Una es cuando el paciente está en su domicilio y el profesional sanitario está en el centro sanitario. Esta es la primera derivada. La segunda derivada, lo contrario, ¿no? Porque muchas veces no pensamos que puede ser el sanitario el que esté en casa, en su domicilio, y el paciente el que vaya al centro sanitario. Entonces, esto también es una derivada que en muchos aspectos se tiene que considerar y habrá muchos avances científicos y técnicos, sobre todo, que van a fomentar esto. Y el tercero es la automatización, es decir, hay muchas pruebas médicas que para nada hoy en día están automatizadas y vamos a ver muchos avances biomédicos, muchos avances en dispositivos que automaticen estas pruebas médicas. Con lo cual, esto facilitará, lo que decíamos, ¿no? que el profesional sanitario puede estar en casa suya, el médico, y quizás en el centro sanitario hay una enfermera y la enfermera sea la que manipula al paciente y el médico, el de alta cualificación, está en casa suya, que puede estar en España, en Latinoamérica o donde sea, controlando los aparatos de forma automática y con el soporte de una enfermera hagan el tratamiento o el diagnóstico médico. No sé, Fernando, si tú tienes una visión similar a la que yo tengo. Sí, no, yo que he mencionado en este webinar ya varias de las tecnologías que van a impactar: impresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, los sensores, etcétera. Yo me quisiera enfocar en los 3 impactos más grandes que estamos mirando nosotros. Número 1, la medicina va a cambiar de patogénesis, que es enfocarse en la enfermedad, a salutogénesis, que es generar salud, generar realmente que la gente esté buscando su salud y no tanto curarse de una enfermedad. En ese sentido, la medicina va a ser predictiva, preventiva, personalizada y participativa. La gente va a tener un rol mucho más central de lo que ha tenido ahora. Eso implica una reducción, como preguntabas hace un rato, de médicos, y los pocos que queden, que se van a seguir necesitando, va a haber una necesidad de súper especialización, va a haber realmente una ultra especialización a cosas bien específicas. Obviamente los hospitales son algo que está en transición y que iremos viendo que desaparecen, y creo que el tema de la información y estos pasaportes biométricos de salud van a ser una realidad. Realmente eso va a permitir que exista un intercambio muy importante independientemente de dónde vayas. A nivel regulatorio, vemos cómo equilibrar privacidad y el acceso a la información. Es sumamente importante, un debate muy importante, sobre todo cuando la innovación está yendo mucho más rápido que la regulación y la capacidad que tenemos de ajustarnos, ¿no? También estamos pasando de productos que son muy tangibles, donde puedes regular de manera más clara, a servicios que son cosas que se tocan menos, y entonces es realmente complicado. Hay una redefinición de las fronteras éticas de la salud. Y creo que también a nivel económico hay 2 conceptos muy importantes que están empezando a emerger. El tema de futuros de salud, cuánto vale la salud de un país en términos económicos y de desarrollo, y cómo se puede medir eso en conceptos como algo que una persona muy interesante aquí en México, el doctor Ruelas, habla de salud interna bruta.
cómo medimos ahora la capacidad o la posibilidad de bienestar que tiene una población basada en su salud, y creo que ese es un tema muy importante. Y por último, cierro en el impacto en el liderazgo y en las organizaciones. Creo yo que, por lo menos así lo veo yo, nosotros somos la generación puente, la generación bisagra. Creo que tenemos que empezar nosotros ya a preparar la sucesión generacional en las cabezas de las empresas. Verdaderamente ahora viene una nueva generación que tomará nuestros roles, y creo que esos liderazgos tienen dos vertientes. El liderazgo personal, que va a ser más comunitario, mucho más digital, mucho más innovador, buscando transparencia y sobre todo, es muy importante, activista de causas ecológicas y de salud. Y por último, las organizaciones serán organizaciones con un propósito muy claro, organizadas en redes, realmente donde el tema del liderazgo cambie mucho más a empoderar equipos, menos planeación, más experimentación y muchísimo más información como un bien social, un bien comunitario. Entonces, como pueden ver, el tema de la modificación tecnológica y de las grandes tendencias que ustedes claramente definen en su texto y en su libro, creo que son muy importantes en los impactos que vamos a estar mirando. Muchas gracias, Fernando. Mira, Olivia, te quería preguntar respecto a la estrategia que podéis tener como American Tower de crecimiento, de construcción de infraestructuras antes del COVID y posterior. Es decir, has hablado anteriormente, ¿no?, de qué manera grandes metrópolis, en este caso has nombrado creo que Buenos Aires, Montevideo, pues estaban pasando a tener a disposición una infraestructura que antes no tenían o que era de muy baja calidad, de fibra óptica en este caso, ¿no? Entonces, este paradigma que hemos estado, digamos, que ha sobrevolado esta conversación, que es este cambio, digamos, de la gente en la voluntad de unirse y vivir en espacios metropolitanos a irse a más rurales, para vosotros entiendo que puede representar un challenge muy grande. Porque, claro, igual toda la infraestructura que tenían las grandes ciudades, pues con la que tienen pueden funcionar, pero en cambio hay otros espacios donde ahora se pueden poblar mucho más y que no tienen la capacidad, digamos, de tener el acceso idóneo, ¿no? Entonces, ¿vuestra estrategia realmente ha cambiado o no? ¿O ya estaba planteada de una forma que tenía en cuenta que la gente, pues, con el mundo del teletodo, ¿no?, que anunciaba antes Ignacio, el teletrabajo, cualquier cosa que se pueda hacer a través de Internet, pues ya a facilitar esta infraestructura y este acceso en cualquier sitio? ¿Habéis tenido que cambiar esta estrategia o no? No realmente, Roger. O sea, el sentido que la necesidad global, si miras los países donde hay interés en desarrollar infraestructura, son tales las necesidades que fundamentalmente el trabajo en común con los operadores a construir infraestructura, ya sea fija o inalámbrica, está y estará. Hay un movimiento un poquito en el tema de redes inalámbricas a ser complementada en forma más rápida con redes fijas, por lo que acabas de decir. Si hay un movimiento real que es duradero, que no lo sabemos todavía, hacia un más rural o más fragmentado en cuanto a dónde vive la población en forma permanente, va a haber un reto tecnológico, porque en pueblos cerca de Barcelona, donde está Ignacio, donde estoy yo, va a necesitar acelerar y cambiar las regulaciones locales, municipales, regionales, estatales, para poner nueva infraestructura, cuando antes la gente se enfocaba en un mundo urbano, donde cada vez más gente iba a vivir. Pero fundamentalmente, si miras el big picture, hay países que tienen tal necesidad que la primera urgencia para nosotros, de vuelta, volviendo a África, a Latinoamérica, a Asia, etcétera, es asegurar que la gente tenga una conexión, cual sea, ¿no?, aunque sea básica. Quiero hacer un punto aquí que creo que es importante, que es un tema más generacional, ¿no? En este mundo de revolución industrial, cuarta revolución industrial y era digital. Creo que la generación nuestra se enfoca mucho en tema de productividad y privacidad. Hoy en día, cuando hablo con mis hijos, me hablan de ética, de algo que es más colectivo, de igualdad y de sustentabilidad. Y eso tiene un impacto también en nuestra industria. O sea, ¿cómo vamos a hacer que el despliegue de infraestructura sea igualitario para ayudar a la mayor cantidad de población posible, pobre o rica, sustentable, que también no afecta al medio ambiente a largo plazo? Y te doy un ejemplo, por ejemplo, en África hay muchos lugares donde no hay energía, no llega la energía a nuestras torres. Sin energía no funciona la torre.
tuvimos que poner nosotros y operadores durante muchos años generadores de diésel, de fuel. Obviamente son altamente contaminantes. Todo eso se está volcando hoy en día a nuevas energías, obviamente que son más sustentables, el tema solar, tema eólico, y tenemos que invertir con otras empresas, con socios y con los operadores en asegurar que estos sitios funcionen, aunque no haya energía con esas energías más sustentables, ¿no? Entonces, eso es un poco el cambio que estamos viendo más bien, es que la nueva generación no solamente va a alcanzar tener comunicación, pero tiene que ser algo que cuadre con el bienestar de la sociedad. Absolutamente, absolutamente. Lo apuntaba, creo que era Fernando antes, ¿no? Que nosotros al final, los que hoy estamos pues, en este debate con nuestras seguramente diferencias de edad, pero hay un punto bisagra, ¿no? Que estamos en medio de un cambio de era de la humanidad y con lo cual estamos surfeando una ola sin saber exactamente dónde vamos. Pero hay cosas que sí que son más fáciles de detectar. Y esta es una pregunta para ti, Jampa, porque seguramente Adevinta y las empresas del grupo, ¿no? Permiten tener uno de los mejores termómetros sociales que hay en este país. Hemos hablado anteriormente de estos cambios en las búsquedas de casas o de lugares para vivir que no están en los sitios tradicionales, pero hay otro elemento que me preocupa muchísimo, que es la crisis económica en la que ya estamos inmersos y la que viene en el futuro, ¿no? Claro, vosotros tenéis InfoJobs. ¿Qué estáis detectando? ¿Qué nos puedes avanzar, entre comillas, ¿no? De cuál es la tendencia? ¿Realmente hay mucha más búsqueda de trabajo que antes? ¿Se está palpando realmente esta crisis o no tanto? Sí, la cosa buena y mala de ser un líder tan fuerte como InfoJobs es que replicas el mercado, ¿no? Entonces, tienen una visibilidad muy amplia sobre cómo van los varios sectores y las varias áreas geográficas del país. Por un lado, las noticias buenas son que comparado con, ¿no? el dip, ¿no? el punto bajo que tuvimos a principios de abril, las cosas han mejorado muchísimo, ¿no? En cuanto a ofertas de trabajo disponibles. Nosotros estamos haciendo también muchísimo para fomentarlas y para llevar muchas de las ofertas de trabajo que existen normalmente y no son accesibles online, a llevarlas online, porque llevarlas online permite más transparencia, una mejor alocación del capital ¿no? de conocimiento en todas las industrias. Entonces estamos haciendo mucho trabajo para poder ofrecer a nuestros usuarios más ofertas de trabajo, pero la realidad en este momento es que no estamos a los niveles pre-COVID, ¿no? Y la principal razón son algunos sectores que todavía no están arrancando, ¿no? Es inútil que mencione cosas como el turismo, que todos, ¿no? Entenderéis que claramente están teniendo dificultades a arrancar, pero notamos sobre todo una mayor incertidumbre en las pymes, en las pequeñas empresas, esas empresas que típicamente ahora están pensando en contratar 1 o 2 personas más para crecer su negocio. Todas esas extra contrataciones que normalmente llegan a InfoJobs están tardando un poco. Los pequeños empresarios, frente a la gran incertidumbre macroeconómica, legislativa, fiscal y todo lo que viene, están prefiriendo en este momento apretar el cinturón y no contratar. Entonces, esa es nuestra labor como empresarios, nuestra principal como plataforma de trabajo y claramente del gobierno y de todas las partes públicas, de intentar hacer lo máximo posible para crear más confianza, ¿no? Y más estabilidad posible para quitar los miedos que ahora son justificados. Entonces, más estabilidad, más previsibilidad podamos dar desde un punto de vista fiscal, macroeconómico, legislativo, en este momento, no solo a las grandes empresas tecnológicas, sino a las pequeñas pymes, es lo que nos puede ayudar en este momento a reactivar la economía. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya sabes que el termómetro InfoJobs, en este caso, el termómetro de muchas de vuestras empresas sirve para realmente identificar y predecir los grandes trends, ¿no? de la economía, en este caso, de España y de muchos otros países, ¿no? En este sentido, Ignasi, quería que hicieras un pequeño comentario porque ya vamos a ir concluyendo
Son las 5:20 hora de España. En Denver, Olivier, no sé si son las 8:20 de la mañana, no sé exactamente qué hora es. 9:20. A 9:20, bueno. Entonces, me había pasado de una hora. Quería solo mencionar una última cuestión, que Ignasi quiero que me ayudes, y después dejaros un último minuto, ¿no?, de conclusión básica por vuestra parte, que es respecto a un elemento que hemos hablado muy por encima, que es el tema de la impresión 3D popularizada dentro de unos años en todas las casas, y el impacto que esto puede tener también sobre muchas industrias, el hecho de que en casa la gente se pueda producir cosas. Hoy parece que no es un tema que esté encima de la mesa, pero también le pasó a los teléfonos móviles en su principio, que existían, pero no todo el mundo los usaba, y hubo un día en que se popularizaron, ¿no? Entonces, Ignasi, tú que eres visionario en este sentido, ¿crees que esto va a pasar? Y si pasa, ¿qué consecuencias va a tener? A ver, esto es un debate muy similar al de la carne artificial, ¿no? En que hay una innovación que es disruptiva y un sector tradicional que mueve tanto, como en el caso de la carne, pues la ganadería, pues se viene a pique, ¿no? O se puede llegar a venir a pique. Entonces, en el caso de la impresión 3D, estamos un poco igual, ¿no? Porque yo qué sé, si yo necesito tenedores o platos o yo qué sé, o un ratón para el ordenador, ¿no? Pues igual, en vez de ir a comprármelo, porque vivo muy lejos de un centro comercial, pues tengo una impresora 3D en casa, me lo imprimo y ya lo tengo, ¿no? Entonces, elementos simples como puede ser una cubertería, pues esto ya es posible. Elementos más sofisticados, hoy en día aún no es posible, pero nadie nos dice que dentro de pocos años no empiece a ser ya una realidad. Entonces, de nuevo, esto hará otra vez repensar muchos sectores tradicionales en distribución, en fabricación, etcétera. Muy bien, gracias, Ignasi. Solo Olivier, Fernando, Jampa, os quería pedir, 30 segundos para que nos deis un mensaje de optimismo, entre comillas, no tanto relacionado con lo que hemos hablado hoy, sino cómo creéis que podemos salir adelante de la crisis que se ha visto ocasionada, si creéis que las oportunidades a largo pues van a permitir hacer que esta crisis que vivimos ahora, que va a ser dura, pues nos permita mejorar mucho más como sociedad, o si en este sentido sois pesimistas. Empezamos por ti, Olivier, seguimos por Fernando y cerramos con Jampa. Bueno, como decía Jampa, no tenemos la bola de cristal, yo tampoco. Pero no, creo que en mi rubro, por lo menos, donde hay una oportunidad grande es en la asociación público-privada. Y lo mencionaba un poquito la Secretaría de Estado al inicio. Creo que hay mucho por hacer todavía en el tema de telecomunicación, en acercar posición entre la necesidad de la sociedad y los consumidores, que van cambiando, en particular con el tema de COVID o por un tema generacional. La realidad tecnológica de los proveedores de tecnología, nosotros, los operadores, etcétera, y después la realidad política del governance que hay local, regional, global, que a veces, bueno, se enfrentan con necesidades básicas del consumidor, ¿no? Entonces creo que ahí, más allá de un poquito de la situación política de cada país, cada ciudad, cada entorno, el tema regulatorio, hay una oportunidad para hacer más conjuntamente entre la sociedad civil y la sociedad política de los países alrededor del mundo, ¿no? Yo creo que ahí es la oportunidad que veo. Esperemos que tengas todas las razones en este sentido. Fernando. No, yo soy tremendamente optimista. Creo que esta crisis nos ha demostrado y nos ha recordado, número uno, la importancia de la salud. Número dos, que como sociedad realmente las fronteras y muchas de las barreras mentales que a veces tenemos no existen para resolver un problema. Creo que la humanidad ha salido siempre adelante. La tecnología es un tema muy importante, pero recordemos que la tecnología no es más que el resultado de un proceso humano de innovación y de creatividad, y la aplicación de la tecnología solo funciona cuando resuelve problemas. Entonces, en ese sentido, creo que estos foros son muy importantes para recordarnos que no hay problema que sea más grande que la capacidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos, y que no tengamos miedo, que van a cambiar los mercados, sí, seguramente habrá menos médicos, pero habrá mucha más salud, habrá mucho más desarrollo, y creo que sí hay que tener foco en el corto plazo, pero hay que tener esperanza en el futuro. Y cierro diciendo algo y agradeciendo. Decía un inventor mexicano que hoy en este país y en este mundo hablar de futuro es hablar de presente. Y creo que estos temas que ustedes traen realmente son muy importantes, así que agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, de verdad. Jampa.
Vale, para no repetir lo que han dicho Fernando y Olivier, con los cuales estoy muy de acuerdo, ¿no? En absencia de bola de cristal, optimismo, sentido común, confianza en la humanidad. En general, os quería dar las gracias por invitarnos a esto en estas semanas difíciles donde estamos mirando mucho a la caja del día siguiente. Tener la posibilidad, ¿no? Con personas tan ilustres de levantar la cabeza y mirar a largo plazo ha sido súper interesante para mí, así que os doy la gracia y cojo la ocasión para invitaros a una comida para hablar de un tema que creo que está muy relacionado con todo lo que habéis dicho, la educación. Si queremos poder hacer que los gobiernos legislen sobre el CRISP, las personas tienen que saber qué es el CRISP. ¿Vale? Y muchísimas de las palancas, ¿no? De los temas que vosotros habéis levantado en este informe requerirán que la gente tenga que hacer reskilling, tendrá que aprender un nuevo trabajo, tendrá que aprender algo nuevo, ¿no? Y la educación está toda para cambiar, ¿no? Y la tecnología puede hacer una disrupción en la educación increíble. Así que me gustaría, os invito a tener una comida un día juntos para ver cómo todo esto puede también cambiar la educación y qué oportunidades abre. Hasta entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jampa, da por hecho lo de la comida y además esperemos que tanto Fernando como Olivier puedan coger aviones pronto y la podemos hacer todos conjuntamente. Yo os quería, en nombre tanto de Ignacio como de mí, como especialmente, evidentemente, de GIC y de su Departamento de Asuntos Públicos, deciros que ha sido un verdadero placer conversar con vosotros. Por nuestra parte, es un verdadero placer también que nos dé la oportunidad de hacer este tipo de reflexiones que se van un poco más allá de lo que es nuestro día a día tradicional de trabajo. Con lo cual, pues, tener la oportunidad que una empresa, en este caso como Llorente y Cuenca, la nuestra, pues apueste por ello, también nos hace sentir muy orgullosos de formar parte de ella. Y por último, agradecer a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos que os haya resultado interesante y invitaros, cuando COVID permita, a hacer esta misma reflexión todos juntos de forma física en algún sitio. Muchísimas gracias y hasta entonces, feliz verano para todos los que nos veamos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.